Buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, así como de parte del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Aguascalientes, le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Tengo el agrado y el orgullo de presentar a cada uno de los ponentes que formarán parte de este webinar. Y para ello vamos a presentar al doctor José Luis Ornelas Álvarez, quien es médico ortopedista de la ciudad de Aguascalientes, quien el día de hoy presentará su trabajo de ingreso. También nos acompaña el doctor Darío Garín Certuche, vicepresidente del Colegio de FEMECOT, así como líder del comité científico de la FEMECOT. Él es subespecialista en reconstrucción articular y es profesor titular del curso de artroscopia y reconstrucción articular del Hospital Ángeles Tijuana. También quiero presentarles al doctor Julián Guerra Pérez, médico ortopedista egresado del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien es especialista en cirugía articular de cadera y rodilla, así como profesor adscrito al Hospital Zambrano Elión de TecSalud. Finalmente, quiero presentarles al doctor Félix Vilches Cavazos, quien es líder del módulo de cadera de la FEMECOT y subespecialista en cirugía artroscópica y traumatología deportiva. Él se encuentra certificado como investigador clínico por la Harvard Medical School. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con más de 80 publicaciones en revistas internacionales. Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio a las pláticas del día de hoy. Como primer punto, vamos a presentar el trabajo de ingreso a nuestro colegio por parte del doctor José Luis Ornelas Álvarez, el cual se encuentra intitulado Prevalencia de la cirugía de cadera en el ISSSTE de Aguascalientes. Adelante, doctor José Luis. Gracias, muy amable. Agradezco la oportunidad de este espacio, ¿sí?, para presentar un pequeño trabajo que funciona como mi ingreso al colegio después de muchos años, ¿sí? Este trabajo para mí es importante puesto que refleja la actividad de un pequeño hospital en Aguascalientes, un hospital de 90 camas, ¿de acuerdo?, que tiene un servicio de traumatología y ortopedia que realmente tiene severos problemas, como todos en este país, pero que día a día se resuelven tratando de hacerlo de la mejor manera y de la manera más adecuada posible. La prevalencia de la cirugía de cadera del Hospital General del ISSSTE de Aguascalientes, dentro del periodo contemplado entre el 2015 y 2020, ¿de acuerdo? La cirugía de cadera es uno de los tratamientos más empleados para la resolución de los padecimientos ortopédicos y traumatológicos de su población derechohabiente, dado la peculiaridad de esta misma, siendo esta la que consume mayor cantidad de recursos dentro del servicio de cirugía del mencionado hospital, llegando en ocasiones a ser hasta del 58% del total del presupuesto asignado para tal servicio. Se obtuvieron los permisos de las autoridades correspondientes, la fuente del Departamento es de Bioestadística y del sistema CIMEF, que es un sistema en el cual se basa todo el sistema, todos los compromisos económicos del ISSSTE. De acuerdo a la Asociación de Osteosíntesis, los pacientes de edad avanzada presentan fractura de cadera por una combinación de osteopenia y mecanismos de baja energía, y así como pacientes jóvenes exclusivamente por mecanismos de alta energía o alguna patología previa, reportando que hasta el 30% de los pacientes con fractura de cadera fallecen durante el primer año posterior a la fractura, y más del 50% de estos pacientes serán incapaces de reincorporarse a las actividades de la vida cotidiana. A nivel mundial, en 1990 ya se hablaba de 1,6 millones de fracturas de caderas por año. En estudios se han concentrado que en las fracturas relacionadas con la edad y con la osteoporosis de diferentes segmentos han encontrado mayor incidencia de fracturas en mujeres de 50 años o más. La Organización Mundial de la Salud recomienda considerar como estimador de referencia la denominada población estándar mundial. De Inglaterra y Gales, la incidencia de fracturas en fémur y cadera de 37.2 por 10.000 personas al año.
En Estados Unidos se reportan 250,000 fracturas de cadera en promedio por año, dentro de los cuales el 80% de los individuos de más de 60 años de edad, particularmente en mujeres posmenopáusicas. La fractura del cuello femoral son las más frecuentes en mujeres del 5 al 10%. La prevalencia de fractura de la cadera, independientemente de la localización, es más alta entre mujeres de grupo étnico blanco, seguida por varones del mismo grupo, y posteriormente de raza negra, mujeres y posteriormente hombres. Los criterios de inclusión que se utilizaron para este estudio son pacientes con fractura de cadera, pacientes con enfermedad degenerativa de cadera, pacientes de ambos sexos y derechohabientes hospitalizados en el servicio de traumatología de tal hospital. Este estudio es estadístico, transversal, descriptivo y retrospectivo. Y como resultados obtenemos que en Aguascalientes se efectuaron 597 cirugías de cadera, que no me deja ver, okay, en el periodo correspondido en los años citados, ¿de acuerdo? De los cuales el promedio de edad, híjole, no me deja ver, el promedio de edad, ¿sí? Para la presentación de este tipo de pacientes son los 60 años. Obviamente rondando entre los 57 y 63 años de promedio, ¿sí? La prevalencia con respecto al sexo casi es del doble, 2-1, de hombres contra mujeres, prevaleciendo, obviamente, con más frecuencia la fractura en mujeres. Los sistemas utilizados para las hemiartroplastías son prótesis bipolares y unipolares. Si vemos esta gráfica y hacemos la comparación y sumamos las hemiartroplastías con los sistemas de tornillos deslizantes, prácticamente nos dan un 50% contra las artroplastías realizadas. No pudimos hacer una diferenciación entre fracturas de cadera y problemas degenerativos debido a los sistemas de captación de la información. En la prevalencia por lados, definitivamente el lado derecho es el que es más frecuente, ¿de acuerdo? Con una relación casi 4-1. Los resultados de las revisiones protésicas, técnicamente estamos dentro de un porcentaje de parámetro nacional, comparado porcentualmente con los mencionados en el Centro Nacional Siglo XXI, ¿sí? Que es de 7.5. Nosotros prácticamente estamos dentro del parámetro de las revisiones protésicas. Obviamente, todos aquellos que hacemos cirugía presentamos complicaciones. En estas ocupamos 7 cirugías para colocar espaciadores, se realizaron 25 aseos quirúrgicos y 5 reducciones cerradas. Con este estudio podemos concluir que se realizaron 1,146 cirugías en el servicio de traumatología y ortopedia del Hospital General del Issste en Aguascalientes entre el periodo de 2015 a 2020, de los cuales el 52.09% fueron cirugías de cadera, siendo la artroplastía total de cadera el procedimiento más frecuente con un 36.18%. El lado afectado de mayor predominio es el derecho con 65.32% y prevaleciendo con mayor frecuencia el sexo femenino con un 68.67% y una edad promedio de 60 años. Agradezco a ustedes su atención. Muchas gracias, doctor José Luis Ornelas, por su presentación. Siempre va a ser muy importante e interesante el hecho de conocer las estadísticas, sobre todo la epidemiología, en este caso de las fracturas de cadera, debido a que ello nos va a ayudar a normar conductas o políticas de salud para poder tener una mejor calidad de atención y una mejor administración de los recursos. Quiero comentarles que por parte de la FEMECOT en estos momentos se encuentra trabajando un equipo de médicos para poder diseñar un instrumento para que podamos nosotros tener estos registros a nivel nacional de las lesiones de cadera y otras más tan importantes que son para nosotros. Muy bien. Bueno, como siguiente punto de la orden del día tenemos la presentación del doctor Darío Garín Certuche, la cual está intitulada ¿Cuándo está indicada una artroplastia de cadera en una fractura? Adelante, doctor Darío. Gracias, Israel, y gracias por la invitación al Colegio de Ortopedia y Traumatología de Aguascalientes y gracias a su presidente, el doctor Israel Gutiérrez. Bueno, ahora vamos a hablar de cuándo va a estar indicada la artroplastia total de cadera en una fractura. Como sabemos, las fracturas de cadera son un problema de salud mundial. ¿Sí? Para el año 2000 hubo 1.6 millones de fracturas de cadera globalmente
y se calcula que para el año 2050 existan 4.5 millones de fracturas al año, en ese año. Algo que es muy importante es que forman parte del 20% de las fracturas en pacientes mayores de 50 años y afectan al 18% de todas las femeninas y al 6% de los masculinos. Y bueno, como ya lo mencionó José Luis, también las tasas de mortalidad van desde el 20 hasta el 40% al año. De manera muy general, para la plática vamos a dividirlas en dos, en intracapsulares y extracapsulares. Vamos a empezar con las fracturas intracapsulares. Estas generalmente son fracturas que van en aumento, como sabemos, la población está envejeciendo, entonces este tipo de fracturas van en aumento. Son más comunes en las femeninas, como ya lo mencionó el doctor José Luis también. Y bueno, el mecanismo generalmente en pacientes jóvenes es de alta energía y en los ancianos caídas de baja energía. También se presentan en fracturas por terreno previamente dañado patológico. Y bueno, a veces puede haber lesiones asociadas, como es la fractura de diáfisis femoral, del 6 al 9%, y la mortalidad va desde el 25 al 30%. La clasificación, hay muchas clasificaciones, pero vamos a ver dos específicamente. La clasificación de Garden, que se divide en 4 tipos, de acuerdo al desplazamiento de la fractura. Y bueno, la más utilizada, la clasificación AO, ¿sí? Como sabemos, corresponde al segmento 31B, y de acuerdo a su localización es B1, B2 o B3. Ya si es una subcapital, transcervical o basicervical. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico a veces para las fracturas intracapsulares es un poquito difícil, bueno, pero el paciente generalmente va a presentar dolor, presenta limitación funcional y presenta el acortamiento y rotación de la extremidad en las fracturas desplazadas, pero en las no desplazadas, en las Garden tipo 1 y 2, hay que tener cuidado porque generalmente no existe ese acortamiento y ese desplazamiento de la extremidad. Siempre hay que tomar una radiografía P de pelvis y lateral y bueno, es importante clasificar estas fracturas para posteriormente determinar el tratamiento a seguir. Y bueno, en esos casos donde existe duda, porque a un servidor cada rato nos llegan fracturas de Garden 1, Garden 2, donde están impactadas y generalmente no se han diagnosticado, por lo que la tomografía es de gran utilidad para este tipo de fracturas. Este tipo en la clasificación de Garden 1 y 2. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos para el tratamiento de una fractura intracapsular? Obviamente la edad cronológica del paciente, la edad fisiológica también, ahorita es muy importante. Si hay pacientes de mucha edad que generalmente son muy activos, que andan haciendo actividades de alto impacto, las demandas funcionales de ese paciente, si existe o no osteoartritis previa en esa cadera, el desplazamiento de la fractura. Y bueno, algo que es importante recalcar es que dejan secuelas importantes y ponen el bienestar del paciente, el bienestar físico del paciente, y lo ponen en riesgo su vida. Y bueno, ya está comprobado que la cirugía estabiliza al paciente, permite una movilización temprana, mejora la ventilación y evita las complicaciones que ya todos conocemos. Tratamiento, bueno, conservador, muy controversial en las fracturas intracapsulares, sí, pero todavía se sigue utilizando. La osteosíntesis, aquí es importante recalcar que existe una unión del 5 al 30% y una osteonecrosis del 10 al 45%. Y bueno, posterior a la osteosíntesis también podemos hacer un reemplazo de cadera, ya sea una hemiartroplastia unipolar, bipolar o una doble movilidad, un reemplazo total de cadera. La osteosíntesis, ¿de quién está indicada en las fracturas intracapsulares? Generalmente cuando el estado de cartílago está bien, tiene un buen estado de cartílago. En fracturas no desplazadas menores de 70 años, ¿sí? Garden 1 y 2. Fracturas desplazadas en pacientes jóvenes. Generalmente cuando esta fractura tiene menos de 48 horas de evolución, eso es importante, porque después de esas 48 horas el riesgo de necrosis aumenta bastante. Y bueno, el tratamiento de elección recomendado por algunos autores son tornillos canulados en forma de un triángulo invertido, con un soporte periférico en calcar, o un tornillo placa, que son los trazos más verticales, con un tornillo antirrotacional. Y las indicaciones para la artroplastía en una fractura intracapsular: edad avanzada, osteoartritis previa, fracturas desplazadas, Garden 3 y 4. Y bueno, voy a mencionar otra vez la osteosíntesis en estas fracturas, generalmente la no unión del 5 al 30% y osteonecrosis del 10 al 45%. Y ya está comprobado que se tienen mejores resultados con artroplastía en pacientes mayores de 65 años. Los tipos de artroplastía que tenemos, ya lo mencioné: hemiartroplastía unibipolar, el reemplazo total o la doble movilidad. ¿Y de qué va a depender? De la expectativa de vida del paciente, la demanda que tiene ese paciente en su cadera, el estado cognitivo del paciente es muy importante también, y la calidad ósea de ese acetábulo y ese fémur. Hemiartroplastía, ¿en quién va a estar indicado? En pacientes que tienen una expectativa de vida corta, baja demanda, menos revisiones y mortalidad en la bipolar con la unipolar. Por eso cuando yo opto por una hemiartroplastía prefiero una bipolar.
Y bueno, como sabemos, la bipolar actúa como unipolar a un año, se fusiona y esa copa tiende a horizontalizarse, como podemos ver en la radiografía que está en esta diapositiva. Y bueno, aquí obviamente con ambas es un poquito más difícil restaurar el ópsis femoral, ya que no puedes jugar mucho con la longitud de los cuellos y de los insertos acetabulares. Algo que es muy importante y está descrito, la erosión acetabular con estos implantes, se dice que hay una lisis del 32% de los pacientes y esa lisis va de 0.7 milímetros por año. Sí, generalmente el 49% de estos pacientes a los 3,5 años presentan dolor, dificultad para la marcha hasta el 60%, y bueno, existe una luxación más tardía que el ATC, pero es igual las tasas de luxación que un ATC a los 4 años. Reemplazo total de cadera, bueno, aquí va a depender mucho de la edad y la capacidad funcional previa del paciente a la fractura. El tratamiento es el tratamiento de elección de mayores de 60 a 65 años en Estados Unidos y la Unión Europea, y ya está descrito que tienen mejores resultados en escalas funcionales. Menor tasas de revisión, si se comparan la ATC 6.4 contra 33 de la osteosíntesis y 24 de la hemiartroplastía. Mejor costo-beneficio a largo plazo, mayor supervivencia, la tasa de infección igual que una hemiartroplastía, desventajas nada más, mayor pérdida sanguíneas, pero ahora con el ácido tranexámico creo que esto ya está desaparecido. Lo que sí es el mayor costo del implante y bueno, la mayor tasa de luxación a corto plazo también está descrita que hasta un 15%. La doble movilidad, ¿en qué la vamos a utilizar? En pacientes con un estado cognitivo alterado. Como sabemos, estos pacientes, muchos tienen problemas de demencia senil y creo que es el implante ideal. Son pacientes que no son complacientes, que van a tener problemas, no van a hacer caso. Entonces, una doble movilidad es el implante ideal para ellos. En pacientes que han tenido cirugías previas en esa cadera, donde existe insuficiencia muscular. En las deformidades espinales también es muy importante. Cuidado con esos pacientes que tengan fusiones espinales. De primera instancia hay que pensar en una doble movilidad. Y también cuando se tiene una alineación espinopélvica fija, también por problemas de la columna lumbosacra. Las tasas de luxación, 4.6 la doble movilidad contra 14.6 con la bipolar, 0% doble movilidad contra 10.4 de la total de cadera. Y bueno, la supervivencia a mediano plazo, bastante buena, de 97.8%. Ahora vamos al otro lado de las fracturas, las fracturas extracapsulares o intertrocantéricas. Estas generalmente forman el 50% de las fracturas de la edad avanzada. Generalmente son del 50 al 60% son inestables y son más común en pacientes con densidad mineral ósea disminuida. Y bueno, ¿cuándo se consideran inestables? Cuando existe una conminución de la pared posteromedial del fémur. La tasa de falla va desde el 8 hasta el 50% en esos trazos inestables y las complicaciones generales del 22 al 50%. Y la mortalidad también muy alta del 15 al 20%. La clasificación igual, clasificación AO o OTA, sí, como sabemos es el segmento 31, pero es A1, A2 o A3, dependiendo del lugar de la fractura. Y bueno, aquí en el recuadro rojo podemos ver las que son los trazos inestables con una conminución de la pared posteromedial. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Restaurar la movilidad, utilizar una técnica menos traumática posible, el apoyo no esté restringido, evitar complicaciones médicas y minimizar la falla del implante. ¿Cuáles son los tipos que tenemos? Los más comunes, bueno, la osteosíntesis, ya sea un placa tornillo deslizante, o un clavo de reconstrucción femoral proximal o la artroplastía de cadera. No vamos a abundar mucho en la osteosíntesis, pero el DHS, como sabemos, tiene alta tasa de complicaciones, mortalidad, la incidencia de cut-out y el colapso y acortamiento de la fractura también. Y bueno, en estos implantes, en estos pacientes generalmente no se permite el apoyo completo inmediato. El clavo de reconstrucción femoral proximal es una técnica menos invasiva, mucho mejor fijación. Esto nos va a hablar el doctor Julián Guerra. Lo que sí hay mucha controversia aquí, que sí es apto para pacientes con osteoporosis. Obviamente se permite el apoyo completo, pero algo que es muy, muy importante es que se requiere de mesa de reducción y rayos X durante la cirugía, fluoroscopía. Y bueno, la curva de aprendizaje también es importante. Entonces, que la artroplastía va a estar indicada en las fracturas intertrocantéricas, bueno, es muy controversial, pero se han descrito resultados satisfactorios, tanto con la hemiartroplastía como la total de cadera. Las indicaciones absolutas son artritis reumatoide, fracturas en terreno previamente patológico, osteoporosis severa, no unión, osteoartritis previa y osteoartritis postraumática. Es un tratamiento efectivo en las fracturas inestables con osteoporosis severa del anciano, también está descrito, menos complicaciones y mortalidad que osteosíntesis.
Y bueno, esto mejora la calidad de vida y la carga familiar. Cuando tú permites al paciente movilizarse de manera inmediata, es mucho menor, mucho menor carga para la familia de ese paciente. Aquí generalmente utilizamos vástagos largos, donde debemos tener una fijación distal. Y bueno, si cementamos o no cementamos va a depender mucho del tipo de fémur y la calidad ósea del paciente. Algunos tips, ¿sí? Siempre cuando pongan una prótesis, una fractura intertrocantérica, hay que hacer una reconstrucción de la pared posteromedial y del trocánter menor y del trocánter mayor. El trocánter mayor generalmente consiste en un desplazamiento mayor de 2 centímetros. Existe ya debilidad del mecanismo abductor de la cadera. Y cuando existe fractura del trocánter menor, generalmente el paciente tiene una flexión anormal y tienden a luxarse más esas prótesis. Y bueno, esto con qué objetivo, evitar dolor y mancha de Trendelenburg. ¿Cómo lo reparamos? Yo en lo personal utilizo cable o alambre. Prefiero para la pared posteromedial cable o alambre. Y en el trocánter mayor prefiero suturas o supersuturas no absorbibles. Algunos casos, una femenina de 98 años con una hemiartroplastia unipolar con reconstrucción de la pared posteromedial, 82 años, femenina, con una reconstrucción de la pared posteromedial con un implante vástago largo cementado, bipolar. Otros casos de totales de cadera, ¿sí? Otro caso donde el paciente tenía un tornillo deslizante, se lo quitamos y pusimos una total de cadera. En conclusión, bueno, las fracturas de cadera son comunes en los pacientes de edad avanzada y pacientes con osteoporosis y osteopenia. Como sabemos, la mayoría de las fracturas extracapsulares son inestables. Cuidado con ese tipo de fracturas. Tienen altas complicaciones y mortalidad. ¿Y cómo hay que evitar esas complicaciones? Con una técnica menos traumática, movilización temprana y un apoyo inmediato de ese paciente. Factores para la toma de decisión del tratamiento. Primero, ver si es una fractura intra o extracapsular, la edad del paciente, el estado de salud, la severidad de la osteoporosis, si tienes o no mesa de fracturas y fluoroscopio y la experiencia del cirujano. La elección del implante. Osteosíntesis, el tratamiento de elección en fracturas extracapsulares sin osteoporosis severa. Hemiartroplastia, paciente de baja demanda con expectativa de vida corta a 5 años y escasos recursos. Doble movilidad, paciente con alto riesgo de luxación, donde existen alteraciones del estado cognitivo y alteraciones en la columna. Y la ATC es el tratamiento de elección en las fracturas intracapsulares y la selección del implante va a depender mucho de la calidad ósea, el tipo de fémur y la actividad previa del paciente. Gracias. Muchas gracias, doctor Darío. Mire, si me permite, de una vez podemos ir a algunas preguntas con respecto a su presentación. Nos pregunta el doctor Jorge Cruz que qué opina de los resultados que dice la AO en su edición 2018, que la comparación de bipolares con monobloque no son concluyentes. Sí, estoy de acuerdo. Digo, depende de dónde lo veas, ¿no? Como sabemos, una bipolar a una monobloque generalmente se tiende a fusionar esa cabeza. Entonces, depende de dónde lo leas, ¿no? Entonces, como sabemos, AO, digo, es un organismo bastante serio, muy académico. Y bueno, existe literatura también que favorece, como la que presenta ahí, donde dice que las complicaciones son mucho menores con la bipolar que con la unipolar o la monobloque. Pero sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Hay mucha controversia en eso. Muy bien, doctor Darío. Otra pregunta del doctor Jorge Cruz es, ¿en qué porcentaje ha visto casos de pelvis de Otto, dice, como complicación? Es común, ¿eh? Es común, es un defecto cetubular 2C, generalmente por la lisis que existe de la cabeza. La vemos más curiosamente en las unipolares que las bipolares, pero sí es común verlo, ¿eh? Entonces, tienes que hacer una reconstrucción acetabular. Generalmente utilizamos injerto impactado en el fondo con una copa primaria, una copa un poquito más grande. Y bueno, creo que con eso se soluciona. Afortunadamente, en ocasiones cuando existe ya lo que es una pelvis de Otto, la reconstrucción es un poquito más difícil, hay que poner una malla metálica, injerto, etcétera. Pero bueno, sí es común, ¿eh? Es común. La lisis, como lo mencioné, es de 0.7 milímetros por año, cuando existe una prótesis unipolar o monobloque. Muy bien, última pregunta, por lo pronto. El doctor José Hernández González pregunta que un paciente de 40 años de edad que tiene una fractura no reciente de Gardner tipo 3 con historia demencial por estupefacientes, ¿qué tipo de prótesis es la que recomiendas? Yo le pondría una prótesis no cementada, preferiría un vástago preservador de hueso, ya sea un vástago corto, un vástago plano, una sola cuña, dos cuñas, con un acetábulo obviamente no cementada, con un par articular de doble movilidad. Muy bien, muchas gracias, doctor Darío, por su presentación y por la contestación de estas preguntas. A continuación, vamos a presentar al doctor Julián Guerra Pérez.
con su tema fracturas de cadera tratadas con clavo intramedular de fémur proximal. Adelante, doctor Julián. Doctor Julián, su micrófono, por favor. Oh, ya está listo. Buenas noches a todos y agradeciendo la invitación aquí del colegio de Aguascalientes. Y bueno, vamos a platicarles aquí de las fracturas extracapsulares y cuál es la mejor opción de tratamiento. Como muchos de nosotros vemos en nuestra práctica, la presencia de fracturas extracapsulares, desde simples hasta complejas, la vamos a estar recibiendo prácticamente todo el tiempo. Este tipo de fracturas existen muchas modalidades de tratamiento y a diferencia de las fracturas intracapsulares, puede haber diferentes opciones como son la osteosíntesis o incluso realizar artroplastía, como ya nos comentó el doctor Darío. De las clasificaciones más utilizadas, la clasificación de la O y de la OTA son de las más utilizadas. Son algo complejas de aprender, pero básicamente la diferencia va a ser entre catalogar una fractura como estable o inestable. Respecto al tratamiento, independientemente del implante que estemos utilizando, la reducción de la fractura va a tener va a ser un factor modificable muy importante que depende directamente del cirujano. De la calidad de la reducción va a depender la evolución de este tipo de procedimientos. Las fracturas estables son aquellas en las cuales una vez reducida el contacto cortical pueda soportar compresión axial sin que la fractura pierda altura o que se impacte de forma axial. Como en el caso aquí en la radiografía, vemos una fractura con el cuello en varo, aparentemente se ve simple. Al momento de ponerla en la mesa de reducción, obtenemos una reducción prácticamente anatómica en ambos planos. Y este tipo de fracturas básicamente le va a ir bien tornillos canulados, excepto con clavos, le va a ir bien con una placa clavo, porque la pudimos tornar estable y entonces la evolución va a ser de forma adecuada. Las fracturas inestables son aquellas que van a presentar conminución, que tienen lesión de la pared lateral, trazos que se extienden hacia la diáfisis, y este tipo de fracturas, aún después de colocadas en la mesa, como la que se ve aquí, vamos a tener una incapacidad para mantener esa carga axial si nosotros le damos apoyo. Aún después de colocar el implante vamos a ver que la fractura sigue inestable y aquí es donde los clavos centromedulares van a ser superiores. Existen muchas revisiones en la literatura que hablan de los métodos de fijación, diferentes tipos de implantes, diferentes tipos de técnicas intramedulares, extramedulares, comparaciones entre ambos, y estos vienen desde ya tiempos pasados. Pero, sin embargo, ¿cuál es el mejor tratamiento quirúrgico? Y aquí es donde escuchamos opiniones de todas, placas bloqueadas, el tratamiento más antiguo, las placas dinámicas, clavos femorales proximales y bueno, vamos a hacer una comparación rápida entre el clavo placa y los clavos centromedulares. Las DHS son un tipo de fijación que se comporta por un tornillo que va a la cabeza del fémur, atraviesa la fractura y posteriormente un implante que va a mantener esta fijación extramedular. Es un implante muy común, disponible en muchas partes y que tiene gran tiempo en el mercado. Así como gran parte de los ortopedistas sabemos colocar este tipo de implantes con resultados muy reproducibles y de muy importante que es de bajo costo. Solo que tiene un problema. Se pueden utilizar en muchas fracturas que se puedan tornar estables, pero en las fracturas inestables
de la clasificación de AO, por lo regular van a tener resultados no tan favorables. Respecto a la fijación intramedular, los clavos intramedulares propiamente hablando, son implantes relativamente más modernos y dentro de los mismos vamos a tener diseños variados con presencia de 1, de 2 tornillos, tornillos antirrotacionales, diferentes longitudes y diferentes tipos de fijación a la cabeza. El inconveniente es que muchas veces el costo de estos implantes comparados con los DHS es alto y no suelen estar disponibles en todas las partes donde se opera en cirugía de cadera. A diferencia de los DHS, el clavo intramedular es efectivo para fracturas tanto estables como inestables, con buenos resultados funcionales y reproducibles a largo plazo. Comparando específicamente implantes extramedulares con clavos, hay un metaanálisis de 2018 en el cual se demuestra que el clavo intramedular es superior a la fijación extramedular respecto a la falla de implante. Los clavos intramedulares tienen menor riesgo de reoperación. Esto es hablando específicamente de las fracturas inestables. Y hay menor presencia de infección profunda comparados con los DHS. En cambio, no hay diferencias estadísticas entre este tipo de implantes, de la protrusión del tornillo, de la posición del implante, del riesgo de realizar fracturas en la diáfisis funcional, así de la diáfisis femoral, asimismo como resultados de las escalas funcionales de la cadera y ninguna diferencia en el resto de las complicaciones como neumón, dolor, presencia de tromboembolia profunda, internamiento dentro del primer mes, dentro de los primeros 3 meses, ni mortalidad. Hablando específicamente de la fijación intramedular, hay varios diseños. Como dentro de los más comunes es aquellos que tienen 2 pernos proximales. Existen además unos aditamentos como la fotografía del medio, en la cual a la hora de introducir el tornillo a la cabeza femoral salen unas pequeñas hojas que se incrustan en el hueso adyacente y eso evita hacer una rotación, o asimismo tornillos parecidos a los de los clavos antiguos de reconstrucción. Pero bueno, estos implantes no están exentos de fallas, siguen presentando problemas, pero como también existen este tipo de problemas en las placas clavos. Hablando de qué es mejor en este tipo de implantes, si es mejor con 1 o 2 pernos, definitivamente es mejor utilizar 2 pernos a utilizar 1. En este estudio, con 2 tornillos existe menor nivel de revisiones, menor presencia o salida del tornillo interarticular, menor presencia de colapso en varo, así mismo como menor cantidad de fracturas deficiarias. Al ser un implante intramedular, hay 50% menos dolor en el posoperatorio y en términos generales tienen un 84% menor de riesgo de que nos falle nuestro implante. Y como ya lo habíamos mencionado, no hay diferencia en la unión, en el tiempo quirúrgico, las escalas funcionales y en las complicaciones posquirúrgicas. Respecto a la longitud, ¿qué debemos utilizar? ¿Clavos cortos, clavos medianos o clavos largos? Hay seguridad de utilizar los clavos cortos y tiene cierto tipo de ventaja sobre los clavos largos. ¿Cuáles son estas? Son más fáciles de colocar. Se realiza la cirugía en un menor tiempo quirúrgico. Muchos de estos implantes los colocamos con técnicas de colocación percutánea. Van a presentar un menor sangrado y tienen un menor índice de transfusión. Y no hay diferencia entre utilizar cortos y largos en el cutout, en el riesgo de reoperación, los resultados de las escalas funcionales, complicaciones interhospitalarias completas, ni la presencia de fracturas diaficiarias, ni aumento de estancia hospitalaria. Entonces, ¿cuándo debemos utilizar clavos largos? Los clavos largos se recomiendan en presencia de fracturas patológicas y en fracturas que tengan trazos de extensión subtrocantéricos mayor a 3 centímetros por debajo del trocánter menor. Asimismo, podríamos agregar que en fémur que estén muy amplios, también podríamos utilizar un clavo mediano y el uso de un bloqueo distal. El uso del bloqueo todavía es controversial.
cuándo debemos utilizarlo y cuándo no. Realmente, si nosotros decidimos no colocar el bloqueo distal, vamos a tener un menor tiempo quirúrgico, menor uso del fluoroscopio, menor presencia de sangrado porque vamos a tener una incisión menos, asimismo menor tamaño de la herida quirúrgica y está demostrado que hay una menor estancia hospitalaria sin afectar nuestra evolución de la fractura en el tiempo de unión ni afectar la compresión en el foco de fractura o el tiempo de consolidación. Aquí vemos y una explicación del por qué. Vamos a ver si el trazo de la fractura va por esa zona. Los tornillos proximales se van a fijar en la cabeza femoral y en la parte lateral de la cortical del fémur. Esto nos ocasiona, aunado a una buena reducción, que la tornemos estable, la no necesidad de colocar un bloqueo distal y que nuestro paciente pueda iniciar una movilización temprana, incluso un apoyo corporal temprano, sin riesgo de que se nos vaya a perder la reducción o de que no vaya a consolidar. El uso de bloqueo, entonces, lo tenemos que usar cuando nuestra pared lateral presente conminución, lo que les explicaba hace rato de un trazo de fractura hacia la diáfisis, o cuando tengamos un gran fragmento posteromedial abajo del trocánter menor y en presencia de canales medulares muy amplios. Esta es la manera en cómo yo realizo la cirugía. Es importante colocarlo en la mesa ortopédica y el brazo del paciente colocarlo sobre el tórax para que esa flecha que se marca abajo es el sitio de inserción del clavo. Hacemos una herida supratrocantérica, suelo marcar sobre el paciente un clavo simulando el primer clavo o el clavo distal. Podemos hacerlo a través de una herida relativamente muy pequeña. Al llegar a la fascia la incidimos de forma longitudinal y a partir de ahí vamos a disecar romo, el glúteo mediano y menor, localizando de forma digital la punta del trocánter. Todo esto bajo visión fluoroscópica y nosotros ya habiendo colocado y hecho la reducción de nuestro paciente. Ese es el sitio correcto en el que debemos de colocar nuestros clavos. Entran por la punta del trocánter. Abrimos camino con un punzón. No suelo usar guías. A partir de ahí colocamos el clavo. Muchas veces entra a mano, otras veces nos podemos ayudar con el uso de un impactor o un martillo. De forma que podemos ver ahí, los tornillos de bloqueo quedan aproximadamente en la línea que nosotros marcamos. Hacemos una incisión pequeña en la cual solo podemos colocar las camisas. Siempre colocamos primero el clavo guía del bloqueo distal lo más inferior y posterior que se pueda, como lo vemos aquí en la proyección lateral. Después colocamos los proximales. Me gusta utilizar clavos de 130 grados porque se puede hacer esto de forma más fácil, diferente a los de 135. Y bueno, el tornillo distal es un tornillo es el que va a soportar principalmente la reducción y el proximal es un antirrotacional. Aquí vemos la colocación del clavo. En este caso decidimos no utilizar un bloqueo distal y con esto le podemos dar apoyo y movilización temprana a esta paciente, evitando las comorbilidades de una artroplastía en la que hubiéramos tenido que utilizar un implante largo, diafisiario, probablemente cementado, más osteosíntesis al trocánter o suturas o incluso grapas trocantéricas. Mi recomendación para las fracturas extramedulares o extracapsulares, inestables, es utilizar los clavos. Esto es seguro. Es seguro utilizar clavos cortos, utilicen clavos que tengan 2 tornillos proximales y es seguro sin bloqueos distales. Utilizo muchos clavos para evitar el uso de una artroplastía. Sobre todo también son muy útiles en pacientes que están muy ancianos, que tienen muchas comorbilidades y en los cuales se nos pueden complicar por la presencia de una prótesis. Gracias. Muchas gracias, doctor Julián, por su presentación. Tenemos 3 preguntas por parte del auditorio. Nos pregunta el doctor Alfonso Chávez. Dice, en una fractura intertrocantérica estable, ¿le colocaría un clavo proximal de fémur para que deambule de inmediato o se iría con un DHS?
Habitualmente coloco clavos centromedulares y si es estable los pongo a apoyar con carga corporal total al día siguiente de la cirugía. Prácticamente los clavos placas ya no los utilizo. Gracias, doctor Julián. Tenemos la segunda pregunta por parte de Abraham Morales, el cual pregunta que ¿qué longitud de clavo es mejor en una fractura inestable? Sí, habitualmente la mayoría de los clavos van a presentar entre 190 y 200 milímetros, que son los clavos cortos. Después habitualmente siguen los clavos de 240, 250, dependiendo las marcas, que serían los medianos, y luego ya nos vamos a los clavos largos, que son los que llegan hasta la zona supracondilia del fémur. En una fractura inestable, si no tiene características de trazos hacia la diáfisis, un gran fragmento en la cortical posteromedial, un clavo corto se puede colocar de forma segura, solo ahí le añadiría la colocación del bloqueo dinámico o estático, dependiendo de cómo sienta el doctor. Pero es seguro utilizar clavos cortos en fracturas complejas. Muy bien, doctor. La tercera y última pregunta en este momento está hecha por Martín Alet Oliva, quien hace un comentario de que en pacientes con corta estatura los clavos quedan con protrusión proximal para adaptar los tornillos al cuello, o a veces el cuello es pequeño y no caben los dos tornillos. ¿Usted ha tenido casos de estos y cuál es el tratamiento que usted sugiere? Sí, nos tocan pacientes con cuellos cortos, con frecuencia son mujeres, y en esa situación es por lo que yo les comentaba que son más útiles los clavos que tienen pernos a 130 grados, y la solución para esto es el perno distal que sea lo más distal que se pueda, incluso que vaya prácticamente rozando o rascando la cortical inferior o el cálcar, y de esa manera el perno superior no protruye tanto. De acuerdo, muchas gracias, doctor Julián, por su presentación. A continuación vamos con la presentación del doctor Félix Vilches Cavazos, quien fue el profesor titular de este webinar. Nos va a dar la presentación que dice así: Principios básicos en la artroscopia de cadera. Adelante, doctor Félix. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí se ve mi presentación? Sí, doctor. Muchas gracias al Colegio de Aguascalientes, al doctor Israel Gutiérrez por la invitación, a la FEMECOT. Y bueno, la plática que voy a presentar es un recorrido por las opciones o los padecimientos que pudiéramos tratar con una artroscopia de cadera. Bueno, si hablamos de la artroscopia de cadera, aunque no lo crean, desde 1931 está descrita en el JBJS. El doctor Burman describió la entrada a la artroscopia de cadera diciendo que era difícil de entrar y todo, pero desde 1931 está la primera descripción. Realmente, cuando se empezó no a popularizar, sino los inicios de la artroscopia de cadera formal, es entre los 80 y 90 donde se empezaba a hablar de la posición del paciente, portales, qué indicaciones, principalmente el doctor Beer, Glick, Samson, son en 1987, principios de los 90, tenemos las primeras publicaciones. Pero realmente el boom o el auge de la artroscopia de cadera se viene después del artículo del doctor Gans, donde menciona que el pinzamiento femoroacetabular puede ser una causa de osteoartrosis de cadera, aunque en sus publicaciones ellos lo hacían con una luxación segura. La gente que tenía nociones de artroscopia de cadera, pues dijo, es que eso que hacen por luxación segura, nosotros lo podemos hacer por artroscopia. Y gracias a esta publicación, realmente se empezó a dar el boom de la artroscopia. En el 2010, hace 10 años, como el número de publicaciones, si tú ponías en PubMed artroscopia de cadera, había apenas 727 publicaciones. En la actualidad
son más de 3,000, entonces es impresionante lo que ha crecido en los últimos 10 años la publicación, la práctica de la artroscopía de cadera. Cuando hacemos artroscopía de cadera, para hacer artroscopía de cadera, para hacerlo más didáctico, esto lo podemos dividir en un compartimiento central, un compartimiento periférico, el espacio peritrocantérico y el espacio glúteo profundo. Iré hablando de cada compartimento y qué patologías podemos ver en cada uno de ellos. En el compartimiento central lo que vamos a ver es la cabeza femoral, el acetabulum, el labrum, el trasfondo, el ligamento redondo. Esta es una imagen de lo que veríamos intraarticular. Vemos la cabeza, vemos el ligamento redondo, ahí al fondo. Vean la cabeza cómo se ve. Aquí arriba el labrum, la cápsula. Y esta es una imagen de cómo se ve en el compartimiento central la cadera por medio de artroscopía. En el compartimiento periférico, hablando intracapsularmente, es del labrum para adentro, eso es el compartimiento central. El compartimiento periférico lo vamos a decir que es del labrum para afuera. Entonces, en el compartimiento periférico vamos a tener el labrum, la cápsula articular por arriba y abajo la cabeza femoral y el cuello femoral. Vamos a ver qué patologías nos encontramos en la cavidad intraarticular. Cuerpos libres, es muy común, cuerpos libres, fragmentos de cartílago o después de fracturas, pudiéramos ver cuerpos libres. Aquí tenemos el ejemplo. Vean un fragmento de cartílago, ahí como con una canastilla, no llegábamos con la pinza, entonces metimos una canastilla y con una canastilla sacamos los fragmentos que había de cartílago intraarticular. Aquí lesiones del labrum. Vean aquí cómo se ve el labrum. En esa parte se ve un labrum dañado que está roto. Y entonces lo que se hace es ese labrum que está roto se sutura como se hace en el hombro de una sutura de labrum convencional. Aquí también lesiones aquí está la imagen de la sutura del labrum, se me ha ido. Las lesiones del cartílago también, pues el tratamiento es como en otras articulaciones, desbridar, hacer microfracturas. En la mayoría de los casos no tenemos algo más novedoso, hay injertos de cartílago y estas cosas, pero realmente no tienen mucha evidencia científica de que funcionen en la cadera. En el compartimiento periférico, como les había dicho, es del labrum, cápsula, cabeza y cuello femoral. Pues tenemos en la cápsula las patologías sinoviales, sinovitis, enfermedades de la sinovial. Entonces aquí podemos hacer sinovectomías por medio de artroscopía. La estrella de la película de la artroscopía de cadera, como se les mencionaba, es el pinzamiento femoroacetabular. Que bueno, aquí estas cabezas no esféricas, no son unas esferas perfectas, y esa protuberancia, esa jiba que sobra en la unión cabeza y cuello y que a la larga nos va a dar problemas, es lo que vamos a quitar. Aquí tenemos un ejemplo en esta animación donde vemos, bueno, es en la unión cabeza y cuello, tenemos una jiba, que este es el defecto tipo CAM, y en el acetábulo tenemos este pico. No siempre se están los dos a la vez, hay veces que hay un defecto tipo CAM, un defecto en el acetábulo tipo pincer. La palabra CAM significa leva, del árbol de levas de los motores. Alguien que vea cómo es un árbol de leva de los motores va a entender por qué se le llama CAM a este tipo de lesión. Entonces, esa cadera con esa jiba, al empezar a moverse con el tiempo, nos va trayendo problemas porque va dañando el labrum, el cartílago, y va produciendo artrosis.
Voy a explicarles el efecto tipo CAM. Aquí pensando que no tenemos una esfera perfecta, sino que esta imagen de rojo está extra en la cabeza. Entonces eso extra está pegando cada vez que flexionamos la cadera, está pegando. Y este movimiento continuo al moverte, al dar una patada, al correr y todo, va pegando, puede dañar el cartílago, puede dañar el labrum. Y esto a la larga nos va trayendo consecuencias de quistes subcondrales, cambios de artrósicos tempranos, empiezan a formar quistes subcondrales, que de hecho es un dato de mal pronóstico. Cuando vemos una quistes en la artorresonancia, pues ya es un paciente que tiene un daño de cartílago, que incluso la artroscopía puede estar contraindicada. También, aparte de daños del cartílago, hay desprendimiento del labrum, si esto avanza. Entonces, aquí en esta animación nos muestra pues cómo al estar flexionando, extendiéndose la cadera, está pegando y nos trae esta artrosis temprana en la cadera. En el año del 2012, cuando estábamos iniciando nuestros primeros años de artroscopía, y cuando buscábamos información en población mexicana, pues no había nada. No era que había poco, no había nada, incluso en latinoamericanos no había nada. Y entonces y la gente en contra diciendo, no, es que eso del pinzamiento no existe, es una mentira, en los mexicanos no pasa. Eso pasa en Europa porque se mueven mucho, pero aquí no. Y entonces lo que nos pusimos fue hacer estudios primero en cadáveres. Esta fue una de las primeras publicaciones que tuvimos. Y aquí lo que hicimos fue cadáveres. Empezamos a la osteoteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del UNAM, empezamos a juntar cadáveres y empezamos a buscar qué fémures tenían defectos tipo CAM, hacer fotografías para hacer mediciones. Y entonces ahí en el estudio en cadáveres llegamos que hasta el 28% de la población de ese esqueletos tenían defectos tipo CAM, 28%. También hicimos otras investigaciones. Esto es otra publicación donde estás también buscando CAMs pero extraarticulares, cuando hay unas espinas ilíacas anteroinferiores muy protruyentes, y describimos una nueva clasificación de pinzamiento extraarticular de cadera. Este artículo donde estudiamos, fue avanzando esto y nos decían, eso son los cadáveres, pero en las radiografías, los radiólogos y todas las radiografías que nosotros vemos, que nosotros estudiamos, todas están normal. Entonces, lo que hicimos fue hacer un estudio radiológico que lo fuimos complementando, y actualmente este estudio lo acaban de publicar este mes. Aquí valoramos 1,878 caderas. Hicimos diferentes mediciones, la esfericidad, los defectos tipo CAM, los diferentes ángulos sobre cobertura para ver defectos tipo CAM, tipo pincer. Aquí están las mediciones que hicimos en cada una de las caderas. Y aquí la morfología tipo CAM la reportamos en el 29% y tipo pincer 24%. Entonces es muy semejante a lo que nos había dado en los estudios de cadáver. Pero bueno, estas son radiografías de pacientes no deportistas, ¿sí?, que se tomó la radiografía de pelvis porque eran politraumatizados. Entonces una población general estándar. Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos. ¿Cómo se ve en la artroscopía cuando hacemos esto? Vean, aquí estamos en la cadera, aquí abajo estamos viendo la unión cabeza-cuello. Este video lo puse porque el paciente tiene una protuberancia muy notable. Vean aquí cómo se ve esa protuberancia. La vamos limpiando, la localizamos bien, la marcamos. Y posterior a eso empezamos a hacer la osteoplastía de la deformidad tipo CAM.
Al terminar, vean aquí está arriba el labrum, aquí el cartílago, y así es como se ve al finalizar una osteoplastía. También terminamos la osteoplastía y empezamos a dar flexión, extensión de la cadera. Vean aquí cómo se ve el labrum, el cuello, y verificamos que no haya ningún choque residual en nuestra osteoplastía para poder sentirnos seguros de que este paciente no va a tener molestias al flexionar su cadera. Muy bien, otras patologías que también podemos ver, coxas altas internas, cuando hay lesiones del músculo psoas-ilíaco. Aquí tenemos la imagen de cómo se hace una. Localizas el tendón del psoas en el trocánter menor y lo vas abriendo la parte tendinosa. Normalmente cuando resurfacing hubo muchos casos de coxas altas interna porque el paciente le dolía el psoas ilíaco, cabezas muy grandes, acetábulos muy grandes. Entonces localizas por artroscopía el trocánter menor y, como vieron en las imágenes, haces la resección parcial del músculo. También pacientes con prótesis puedes introducir el artroscopio cuando sospechas una infección para tomar muestras, o cuando el paciente dice: oye, es que yo siento algo, un fragmento o algo libre, o escucho algo en la cadera. Bueno, te puedes meter y investigar cómo se ve la prótesis por dentro. Estas son imágenes de un paciente con una prótesis. Muy bien, otras indicaciones: coxas altas externa, como lo has dicho, artritis séptica, secuelas para darle la forma a la cabeza en un PERTE, lesiones del ligamento redondo. Las indicaciones en el espacio peritrocantérico principalmente son lesiones del músculo glúteo, principalmente el glúteo medio, glúteo menor, y aquí lo que haces es como un manguito en el hombro, limpias la zona y pones unas anclas, y luego eso lo suturas en rupturas del músculo glúteo mediano. En las coxas altas externas, cuando hay la fascia lata está pegando ahí sobre el trocánter mayor, también haces una abertura. Hay diferentes formas, una es en tipo rombo, y haces que ya no roce la fascia lata sobre el trocánter mayor. Y en el glúteo profundo, pues están descritos el pinzamiento isquiofemoral, ir a rebajar el trocánter menor, o neuropatías del ciático, ir a ver si hay bridas alrededor del nervio ciático, lesiones de los músculos isquiotibiales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Félix Vilches, por esta brillante presentación. Definitivamente la tendencia para lo que es la artroscopía de cadera cada vez se hace más fuerte, sobre todo también haciendo hincapié con respecto a algunas lesiones o compresiones del nervio ciático que se puedan resolver por artroscopía, cuando normalmente podemos llegar a realizar una cirugía abierta que es mucho más cruenta y con una mayor cicatrización, dolor y sangrado para el paciente. Resulta una muy buena opción para ello. Le agradecemos, doctor Vilches. Bueno, estamos casi por concluir. Ahorita ya se han ido comentando alrededor del webinar las preguntas por parte del auditorio. Y tengo una pregunta más para el doctor Darío Garín. Pregunta al doctor Félix Alfaro Arias: ¿por qué a los pacientes con estabilización transpedicular posterior se recomienda colocar acetábulo de doble ensamble o constreñido o de doble movilidad? Sí, esto tiene que ver mucho con la relación espinopélvica. Generalmente los pacientes fusionados, que están fusionados de la columna lumbosacra, generalmente la pelvis tiene una posición cuando estás de pie. Entonces, al sentarte, esa pelvis se inclina y cambia la posición del acetábulo. Entonces, cuando existe una espina fija, así le llamamos, no existe ese movimiento. Entonces, el problema es que al no existir ese movimiento, la cadera se flexiona y puede haber un pinzamiento anterior y se luxa hacia atrás la cadera. Entonces,
Ahí el tip, generalmente en pacientes con fusión espinal, es dejar una copa más anteversa. En vez de dejarla 10-15, déjala 20-30 grados. O utilizar una doble movilidad. Desafortunadamente la doble movilidad no está tan disponible en nuestro país hasta hace pocos meses. Pero bueno, si no tienes una doble movilidad, puedes dejar una copa más anteversa y eso te ayuda con inclinación normal, los 40-45 grados de inclinación, pero hay que dejarla un poquito más anteversa para que no exista ese pinzamiento a la hora de flexión de cadera, ya que no existe ese movimiento de la pelvis. ¿Sí? Y es algo muy curioso que se empezó a describir hace aproximadamente 2-3 años. Y bueno, esperemos que pronto podamos hacer un webinar de eso, porque eso es algo muy interesante. Muy bien, gracias, doctor Darío. Para el doctor Julián, Aarón Ruiz pregunta lo siguiente. ¿Se puede poner el clavo centromedular en una mesa que no sea de reducción de fracturas, como la maquette? ¿Se puede solamente colocar en una mesa radiolúcida? Bien, bueno, si cuando no poseemos la mesa, definitivamente es un problema mantener la reducción. En algunas ocasiones, cuando no hay, yo los he colocado de lado y tienes que tener a alguien manteniendo la reducción, pero no es precisa. Se puede colocar el implante, pero no es precisa, y en esos casos prefiero hacer una conversión a artroplastía parcial o total, de preferencia total. Muy bien, gracias. Doctor Félix, dos cosas. ¿Pudiera dejar de compartir la presentación, por favor? Y viene una pregunta para usted. Comenta el doctor Fajardo Chávez que si en la artroscopía de cadera le da cierre a la cápsula, sí o no, y por qué. Bueno, como en el cierre de la cápsula ha habido en los últimos 10 años, desde empezamos con pequeñas artrotomías, una pequeña incisión de 2 centímetros, luego se empezaron a hacer las grandes artrotomías en T, que abrías toda la cápsula para ver bien. Y la tendencia que está regresando es, oye, no es necesario abrir toda la cápsula porque creas inestabilidades, y ser cada vez más austero otra vez. Entonces, realmente depende qué tipo de capsulotomía tú hagas, ¿sí? Si es una capsulotomía en T abierta, pues hay que suturarla porque vas a crear una inestabilidad. Si haces una pequeña artrotomía lineal de 2 centímetros y con eso puedes trabajar, pues muy seguramente lo único que vas a poder en 2 centímetros es dar un punto. Entonces, y muchas veces esto no es necesario. Entonces, depende qué tipo de abordaje haces, si es necesario cerrar o no cerrar la cápsula. Muy bien, gracias, doctor Félix. Tengo otra pregunta más para el doctor Darío, por parte del doctor Miguel Ángel Zamora Ramiro. Usted, doctor Darío, en su plática mencionó que aún existe el manejo conservador en fracturas intracapsulares por diversas razones. ¿En qué tiempo se le indicaría apoyo a estos pacientes? Híjole, pues yo la verdad nunca he tratado una conservadora. Pues yo creo que hay que seguir los tiempos de consolidación ósea aquí, ¿no? Yo creo que una cadera debe consolidar a las 12 semanas, entonces creo que debe dejar apoyar por lo menos 12 semanas, 4 meses. Muy bien, muchas gracias, doctor Darío. Con esto concluimos la parte... Irra, me da chance de compartir lo de la relación espinopélvica. Tengo una diapositiva que está muy ilustrativa, ¿sale? Adelante, Darío. Esto es lo que digo de la relación espinopélvica. Mira, este es lo que menciono. Si tienes una columna normal, sí, generalmente esta es en la posición de pie y la posición sentada. Si se dan cuenta, la pelvis se inclina hacia adelante, entonces no existe un pinzamiento. Cuando existe una fusión espinal, generalmente no existe ese tilt o esa inclinación del acetábulo. Entonces, cuando tú flexionas tu cadera, existe un pinzamiento anterior y la prótesis se puede luxar hacia posterior. Y cuando existe una columna hipermóvil en los pacientes hiperflexibles, hay que tener cuidado porque aquí generalmente se mueve de más, se inclina de más esa pelvis, existe un pinzamiento posterior y se luxa hacia anterior. Entonces,
Lo que se recomienda generalmente en una columna rígida es una anteversión de 25 a 30 grados y una copa no horizontal, es una copa normal. Entonces, digo, esos dibujitos son un poquito más ilustrativos. Ojalá que pronto podamos armar un webinar aquí con el Comité de Cadera, con el doctor Félix Vilches, para poder hablar acerca de esto. Nada más quería, para que quede un poquito más claro esto. Muy bien, muchas gracias, doctor Darío. Bueno, pues con esto estamos concluyendo la parte de preguntas y quiero realizar algunos comentarios. El primero de ellos es recordarles de que a aquellos ortopedistas nacionales puede valerles un punto para la vigencia de certificación al estar tomando este webinar, que recordarles que tienen que contestar las 3 preguntas que van a aparecer, que ya aparecieron desde hace 5 minutos. En aquellas personas que no les aparezcan las preguntas, traten de refrescar la página nuevamente y esperar unos minutos a que les aparezcan. A veces contestan las preguntas y si las respuestas no son correctas, entonces tienen que volver a refrescar la página hasta que contesten correctamente a las preguntas y ya les venga la palomita. Muy bien, quiero comentarles pues, con mucho halago que este webinar fue visto directamente por 563 médicos a nivel mundial de diferentes países, aparte de México, también fuimos vistos en China, Estados Unidos, en Suiza, en España, en Bolivia y Colombia. Por lo tanto, tanto el número de visores ha sido todo un éxito, como también cada uno de los objetivos que nos planteamos para el presente webinar desde el punto de vista académico. Quiero agradecer a cada uno de los ponentes, fueron muy buenas pláticas, al doctor José Luis, al doctor Darío, Julián y Félix. Les agradezco muchísimo que hayan tomado su tiempo para vertirnos sus conocimientos. Y con esto damos por concluido el webinar del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Aguascalientes del mes de febrero del año 2021. Que tengan muy buenas noches y que la pasen bien. Hasta pronto.